Mi yerno mudó a sus padres a mi casa, mientras yo estaba fuera durante el fin de semana. Cuando llegué a casa, las cerraduras habían sido cambiadas y mi dormitorio había desaparecido. 2 horas después, estaban sacando cajas por la puerta principal. Antes de comenzar, si disfrutas de historias familiares emocionales con giros impactantes, lecciones poderosas y finales satisfactorios, suscríbete a Being Dad. Y recuerda, las fotos y los visuales que se muestran en este vídeo son solo para fines de ilustración y ayudan a contar la historia. Mi nombre es Walter Hayes. Tengo 74 años y pasé 40 años construyendo una vida de la que estaba orgulloso. La casa en la que vivía no era solo una propiedad, era un hogar. Cada pared guardaba recuerdos. Cada habitación llevaba una pieza de la historia de mi familia. Unos años después de que mi esposa falleciera, mi hija Megan y su esposo Brian se mudaron temporalmente mientras se recuperaban de algunas dificultades financieras. Al menos ese era el acuerdo, temporal. Yo quería ayudar y por un tiempo, todo funcionó bien. Luego Brian empezó a actuar de manera diferente. Cuanto más tiempo se quedaba, más cómodo se sentía. Empezó a tomar decisiones sin preguntar. Cosas pequeñas al principio, luego cosas más grandes. Lo noté, pero mantuve la paz por el bien de Megan. Una mañana de viernes, me fui a un viaje de pesca de fin de semana con varios viejos amigos. Nada fuera de lo común, solo un fin de semana relajante lejos de casa. Cuando regresé el domingo por la noche, algo se sintió inmediatamente mal. La llave de la puerta principal no funcionaba. Lo intenté de nuevo, nada. Luego otra vez, todavía nada. Di un paso atrás y miré fijamente la cerradura. Había sido reemplazada. Mi estómago se apretó. Toqué a la puerta. Unos momentos después, Brian abrió. No parecía sorprendido de verme. De hecho, casi parecía confiado. «Nuevas cerraduras», dijo casualmente. «¿Nuevas cerraduras?» «En mi casa». Entré. Lo que vi a continuación casi me detuvo en seco. Los muebles habían sido movidos. Las fotos habían sido reordenadas. Varias maletas desconocidas estaban cerca del pasillo. Luego escuché voces arriba. Brian sonrió. Mis padres se mudaron. Por un momento, simplemente lo miré fijamente. ¿Sus padres? ¿En mi casa? ¿Sin siquiera preguntar? Luego vino el shock final. Mi dormitorio les había sido dado a ellos. La habitación en la que había dormido durante décadas. La habitación que mi esposa y yo una vez compartimos. Y de alguna manera, Brian pensaba que esto era perfectamente aceptable. Todos esperaban que yo explotara. En cambio, permanecí completamente calmado. No dije absolutamente nada. Porque en ese momento, recordé algo que Brian había olvidado por completo. Y en menos de 2 horas, todo dentro de esa casa estaba a punto de cambiar. Me quedé quieto en el pasillo y miré alrededor. Brian parecía complacido consigo mismo. Sus padres estaban sentados cómodamente en lo que antes era mi dormitorio. Mi hija Megan parecía nerviosa, pero evitaba el contacto visual. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella sabía que esto estaba mal. Simplemente no sabía cómo detenerlo. Calmadamente llevé mi bolsa de viaje a la habitación de huéspedes. Nadie esperaba esa reacción. Especialmente Brian. Él estaba esperando una discusión. Una confrontación. Un grito. En cambio, desempaqué mis cosas y actué como si nada hubiera pasado. El silencio lo hizo sentir incómodo. Durante casi 1 hora, nadie mencionó la situación. Luego caminé tranquilamente hacia mi oficina en casa y abrí un gabinete con llave. Dentro había varios documentos importantes. Registros de propiedad. Papeles de seguro. Acuerdos legales. Y un documento que Brian claramente nunca había visto. Hice una llamada telefónica. Luego otra. Luego esperé. Aproximadamente 1 hora después, hubo un toque en la puerta principal. Brian respondió con confianza. Esa confianza desapareció muy rápidamente. De pie afuera estaba un abogado de propiedades con el que había trabajado durante años. Junto con un representante local que manejaba ciertos asuntos legales relacionados con la casa. Brian parecía confundido. ¿De qué se trata esto? El abogado sonrió educadamente. El señor Hayes nos pidió que aclaráramos los derechos de propiedad y ocupación. De repente, nadie estaba sonriendo ya. Nos reunimos en la sala de estar. El abogado abrió una carpeta. Luego comenzó a leer.
Cada decisión importante con respecto a la propiedad me pertenecía únicamente a mí. Cada habitación, cada derecho de acceso, cada decisión de ocupación, incluyendo quién podía y quién no podía vivir allí. Los padres de Brian intercambiaron miradas nerviosas. Brian intentó interrumpir. El abogado continuó calmadamente. Luego llegó a una sección que cambió todo el ambiente en la habitación. Una sección que explicaba lo que podría suceder si los ocupantes no autorizados se negaban a irse después de recibir un aviso. La habitación se quedó en silencio. Muy en silencio. El padre de Brian se quitó lentamente las gafas. Su madre parecía atónita. Y por primera vez en toda la noche, Brian pareció darse cuenta de lo seria que era realmente la situación. Pero la mayor sorpresa todavía estaba por venir. Porque el abogado aún no había llegado a la página final. Brian se inclinó hacia adelante como si todavía tuviera el control de la situación. Intentó sonreír. No funcionó. El abogado pasó otra página en la carpeta, completamente calmado, como si esto fuera solo otro caso rutinario. Pero podía sentir cómo cambiaba la atmósfera en la habitación. El aire en la habitación se sentía más pesado. Mi hija Megan se sentó lentamente en el sofá, sus manos temblaban ligeramente. Finalmente habló. «Papá, ¿qué es esto?» Lo miré por un momento. No enojado, solo decepcionado de que hubiera llegado a este punto. «Solo escucha», dije en voz baja. El abogado continuó leyendo. Luego llegó a la sección final del documento. Una cláusula que Brian claramente nunca se había molestado en entender. Decía que cualquier cambio no autorizado de cerraduras, remoción del acceso del ocupante original, o reubicación forzada de pertenencias sin el consentimiento por escrito del propietario sería considerado una violación grave del acuerdo de ocupación. Y permitía pasos legales inmediatos para restaurar la posesión. El rostro de Brian se tensó. «¿Qué significa eso siquiera?», espetó. El abogado levantó la vista. «Significa», dijo calmadamente, «que el señor Hayes todavía tiene plena autoridad sobre esta propiedad, y cualquier cambio hecho sin su consentimiento puede ser revertido inmediatamente». Durante unos segundos, nadie habló. Luego la confianza de Brian finalmente se quebró. «Esta es la casa de mi familia también», dijo rápidamente. Negué con la cabeza. «No, Brian. No lo es». Las palabras cayeron con fuerza. Su padre se levantó lentamente, claramente incómodo. «No sabíamos que era así», murmuró. Su madre empezó a recoger sus cosas sin decir una palabra. Megan me miró, con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿por qué no dijiste nada antes?» Tomé una respiración lenta. Porque estaba esperando a ver si el respeto vendría por sí solo. Ese silencio dijo más de lo que cualquier argumento jamás podría. En minutos, la situación cambió por completo. Las maletas estaban siendo cerradas con cremallera. Las cajas estaban siendo llevadas escaleras abajo. Brian seguía intentando discutir, pero nadie lo escuchaba ya. El abogado simplemente observaba en silencio, listo para intervenir si era necesario. Y justo cuando parecía que las cosas finalmente se estaban calmando, Brian dijo una última cosa que lo cambió todo de nuevo. Brian se detuvo en medio del pasillo. Por un segundo, parecía que iba a calmarse. Luego su voz salió más fuerte que antes. «No podemos simplemente irnos así. Hemos estado viviendo aquí durante meses. Esto es injusto». La palabra injusto quedó suspendida en el aire. Me giré lentamente hacia él. Mi voz se mantuvo firme. «Injusto es cambiar las cerraduras de una casa que no te pertenece». Eso le golpeó más fuerte que cualquier cosa que el abogado hubiera dicho. Megan se secó los ojos y se acercó más a mí. «Papá, lo siento. No sabía que él haría esto». Asentí. «Lo sé». Porque le creí. Ella no era el problema. Brian lo era. Pero incluso entonces, no estaba interesado en destruir a nadie. Solo quería recuperar mi casa. El abogado dio un paso adelante de nuevo, sosteniendo un documento de aviso final. «El señor Hayes está solicitando la restauración inmediata del acceso original y la remoción de los ocupantes no autorizados», dijo claramente. Los padres de Brian dejaron de empacar y ahora parecían completamente perdidos. No eran malas personas, solo fueron arrastrados a una situación que no entendían. En la siguiente hora, todo comenzó a deshacerse. Las nuevas cerraduras fueron removidas. Mis llaves originales fueron probadas y restauradas. Los muebles fueron devueltos a su lugar y una por una, las cajas empezaron a salir de la casa.
Brian se quedó parado afuera en el porche, respirando pesadamente como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Me miró una última vez. «¿Planeaste todo esto?», dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No, simplemente recordé lo que era mío. No hubo más discusiones después de eso, solo silencio. Un silencio pesado e incómodo. Para cuando el sol empezó a ponerse, mi casa era mía de nuevo, completamente. Megan se acercó a mí antes de irse. Me abrazó con fuerza. «Lo siento, papá». Puse una mano en su hombro. «Solo no dejes que nadie te quite la voz en el futuro». Ella asintió llorando en silencio. Después de que todos se fueron, me quedé solo en mi sala de estar. Todo estaba de nuevo donde pertenecía, pero algo dentro de mí había cambiado. No era enojo, no era venganza, solo claridad. El respeto no desaparece de la noche a la mañana. Se desvanece cuando las personas dejan de protegerlo. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario y comparte tus pensamientos. Y si la disfrutaste, compártela con alguien que necesite escuchar esta lección. Gracias por ver Being Dad. Cuida de tus hogares, cuida de tus familias, y nunca confundas la amabilidad con el permiso. Te veré en el próximo.